Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast. Te habla Rubén Quiles. Tengo una pregunta. ¿Es posible que los carteles y o organizaciones criminales puedan crecer en los diferentes países, ciudades, sociedades, etcétera, sin la vista larga del gobierno y de las autoridades de ley y orden? Es una pregunta que voy a tratar de contestarme en el día de hoy. ¿Ok? Vamos a ver primero que nada este video que se habla sobre México y los problemas que tienen con el cartel. Estados Unidos endurece el discurso contra México. Nuevas acusaciones contra políticos mexicanos estarían en camino, mientras el presidente Trump amenaza con intervenir si no hay resultados en el combate al narcotráfico. Alejandro Roldán, desde Ciudad de México, nos tiene las reacciones. Alejandro. Así es, Karina, con gusto de saludarte. Y tras la entrevista que ofreció el fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, a News Nation, en la que adelantó que habrá más políticos mexicanos acusados, como en el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha y otras 9 personas por presuntos vínculos con grupos criminales, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre este tema y esto dijo al respecto. Lo he dicho yo muy claramente, nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien, pues tiene que cumplirse con la ley mexicana. Pruebas. Que se envíen pruebas. Y hasta ahora, pues no han enviado pruebas. Horas antes, el presidente Donald Trump elevó la atención con México al advertir que Estados Unidos podría intervenir directamente por tierra si es que el gobierno mexicano no actúa con mayor firmeza en el combate al narcotráfico. Ante esto, la mandataria mexicana afirmó que su administración mantiene la disposición de colaborar, pero sin comprometer la soberanía nacional. Pero nosotros estamos actuando. Hay una reducción pues, casi del 50% en homicidios dolosos, 2.500 laboratorios deshabilitados, destruidos, personas detenidas. Hace unos días, Joaquín El Chapo Guzmán envió una carta en inglés a la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York para solicitar su repatriación a México. Sin embargo, la petición fue rechazada. En el documento, el ex líder del cártel de Sinaloa responsabiliza al gobierno mexicano de todos los delitos violentos. Sobre las declaraciones del presidente Trump, el senador Gerardo Fernández Noroña del partido Morena respondió con un mensaje que para muchos recordó el discurso utilizado desde Venezuela. No, nosotros no le tenemos miedo ni a ti ni a nadie. Nosotros defendemos la independencia y la soberanía nacional. El partido de oposición, Acción Nacional, solicitó la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa con el argumento de que hay una crisis institucional luego de que se diera a conocer que Rubén Rocha ofreciera puestos de autoridad a un grupo criminal como pago por ayudarlo a ganar las elecciones estatales en 2021. Que durante la campaña los narcos les hicieran el trabajo sucio, secuestrando candidatos, amenazando candidatos, obligando a candidatos a renunciar a sus candidaturas. El caso, digamos, emblemático es el propio Badiraguato. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roy. Bueno, ahí tenemos un reportaje, vimos, ¿verdad? Los diferentes puntos de vista en cuanto a el narcotráfico y los carteles en el país de México. Vemos la respuesta de la presidenta. Ella pues habla de que se han hecho unos grandes avances a nivel de reducción de asesinatos y la destrucción de varios laboratorios que se utilizan para procesar el nefasto químico y la nefasta droga que afecta a la ciudadanía. Entonces pues vemos a un presidente Trump exigiéndole mayor firmeza al Estado mexicano en contra de la distribución de la droga hacia los Estados Unidos, y se termina con funcionarios a mitad pues habla el de Morena diciendo que pues esto es México y nadie tiene que intervenir en las leyes mexicanas, terminando con los políticos del PAN diciendo que Morena es un actor dentro de lo que es ese mecanismo de los carteles a nivel de México y a nivel del mundo, porque usted sabe que los carteles mexicanos exportan su droga no solamente a Estados Unidos, sino que a Europa y otros lugares del mundo. ¿Okay? Ahora, la gran pregunta es,
como un sistema llamado cartel mexicano, o cuarteles, o sea, carteles, dígase figuras, organizaciones criminales como, no sé, la esclavitud, ¿verdad? Que por ahí hay organizaciones de esclavitud, crimen organizado, la mafia italiana, etcétera, y todo eso es lo que se habla. O sea, es posible que esas organizaciones crezcan como lo han hecho sin el apoyo del Estado. Bueno, el narco y el poder político en México siempre han habido sus sospechas, sus acusaciones y la realidad de que de alguna forma el Estado o ha ayudado o simplemente se ha hecho de la vista larga. Durante décadas, una pregunta ha perseguido a México. ¿Puede un cartel crecer hasta convertirse en una organización multimillonaria sin la complicidad, la corrupción o al menos la vista larga de los gobiernos? Nos hemos visto como un cartel como el de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, pues ya usted sabe, el que habrá visto o leído algo sobre Escobar, pues todo el mundo sabe que el Estado mexicano, perdón, colombiano, se envolvió en esa participación. Para muchos ciudadanos la respuesta parece obvia, es no. Los carteles no solamente necesitan armas y dinero, también necesitan rutas, protección, información, impunidad y capacidad de mover toneladas de droga a través de territorios completos. Y eso abre una interrogante incómoda. ¿Hasta qué punto sectores del poder político y las fuerzas de seguridad terminan siendo parte del problema? La historia reciente de México está llena de ejemplos que han destruido la credibilidad de distintos gobiernos. En el caso más contundente fue el de Genaro García Luna, uno de los hombres más poderosos del gobierno del presidente o del expresidente Felipe Calderón y figura clave del Partido Acción Nacional, mejor conocido como el PAN. Pero usted vio en el video que la gente del PAN estaba hablando que Morena era parte de la figura del narcotráfico y de los carteles dentro de México. No se preocupe que ahí vamos con Morena, ahora estamos con el PAN. Durante años, García Luna fue presentado como el rostro de la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, en Estados Unidos fue declarado culpable de colaborar con el cartel de Sinaloa, recibiendo sobornos millonarios mientras dirigía la estrategia de seguridad del país. Ese golpe fue devastador para la credibilidad del PAN y para la narrativa de la llamada guerra contra el narco. Pero los cuestionamientos no terminan ahí. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y el ascenso de Morena, muchos pensaron que habría un cambio radical. Sin embargo, la polémica continuó. ¿Cómo? Primero, la estrategia de abrazos no balazos se convirtió en una de las políticas más criticadas de su administración. Para sus simpatizantes era un intento de reducir la violencia atacando las causas sociales del crimen, que son importantes. Pero para sus críticos fue una señal de debilidad que permitió el crecimiento de los carteles. Además, episodios como el Culiacanazo del 2019, cuando el gobierno liberó a Ovidio López Guzmán, que es el hijo del Chapo, tras una ola de violencia en Sinaloa, alimentaron aún más las sospechas. También han surgido acusaciones contra otras figuras cercanas al poder político en Sinaloa, incluyendo señalamientos hacia Rubén Rocha Moya, que es el alcalde o gobernador de Sinaloa, aunque hasta ahora no existe una condena judicial que confirme colaboración con el narcotráfico, pero Estados Unidos está trabajando con eso. En medio de todo esto, la figura de AMLO quedó atrapada entre la narrativa oficial y una larga cadena de sospechas públicas. Y como dice por ahí, cuando el río suena, es que rogas trae. Algo así. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Porque aunque no existe una prueba judicial definitiva que haya demostrado que Andrés Manuel López Obrador trabajó directamente para el cartel de Sinaloa u otro cartel, sí ha existido múltiples acusaciones, investigaciones periodísticas y testimonios de narcotraficantes que lo han señalado indirectamente o han acusado a personas cercanas a él.
Pero antes de entrar en detalles, hay algo importante que debemos separar claramente. Hay 3 niveles completamente distintos en este tema. Primero, las acusaciones periodísticas. Segundo, los testimonios de criminales o rivales políticos. Y tercero, las pruebas judiciales confirmadas. Hasta el momento, el tercer punto no ha ocurrido contra AMLO. No existe una condena, no existe una imputación criminal formal en México o en Estados Unidos y tampoco se ha presentado públicamente una prueba concluyente que confirme legalmente una colaboración directa entre López Obrador y el narcotráfico. Sin embargo, eso no ha evitado que las acusaciones crezcan. Y como dice el dicho, ya lo dije, ¿verdad? Cuando el río suena es que rocas trae. Las acusaciones contra AMLO en el 2024, en 2024, investigaciones periodísticas realizadas por periodistas como Tim Golden y la periodista Anabel Hernández afirmaron que supuestamente miembros del cartel de Sinaloa habían entregado dinero para la campaña presidencial de AMLO en el 2006. Las versiones se basan principalmente en testimonios de ex narcotraficantes, informantes de la DEA y las declaraciones atribuidas a Sergio Villarreal Barragán. ¿Quién es este Sergio? Él es conocido como El Grande, es un ex narcotraficante mexicano y antiguo lugarteniente del cartel de los Beltrán Leiva, considerado en su momento uno de los sicarios más poderosos de México. Posteriormente se convirtió en testigo protegido por las autoridades estadounidenses, proporcionando testimonios claves en casos de corrupción, narcotráfico y de gran repercusión. Según estas investigaciones, el dinero había sido entregado a operadores políticos cercanos a López Obrador. Las acusaciones causaron un enorme impacto político mediático, pero aquí aparece el principal problema. Hasta ahora no se han presentado públicamente pruebas contundentes que confirmen esas versiones. No existen audios definitivos, documentos bancarios verificados, transferencias rastreadas, grabaciones concluyentes, ni acusaciones criminales formales relacionadas directamente con AMLO. Y eso cambia completamente el panorama. Aunque las acusaciones puedan sonar explosivas en términos legales, sigue siendo denuncias basadas en testimonios y fuentes indirectas. Además, muchas de estas declaraciones provienen de narcotraficantes detenidos, testigos protegidos o adversarios políticos. Eso convierte el tema en algo extremadamente complejo. En México, el narcotráfico y la política llevan lleva décadas mezclándose en un terreno donde la propaganda, las filtraciones, las operaciones políticas y las guerras mediáticas muchas veces se confunden con investigaciones legítimas. ¿Por qué mucha gente sospecha? Aunque no existen pruebas judiciales concluyentes, sí hay factores que alimentaron la percepción pública. Uno de ellos fue la famosa política de abrazos no balazos. Muchos sectores interpretaron esta estrategia como una renuncia del Estado a confrontar directamente a los carteles. Otro fue el culiacanazo, las imágenes de soldados retrocediendo mientras grupos armados controlaban la ciudad dieron la impresión de que el Estado había cedido ante el poder del narcotráfico. Obviamente, sí, lo hizo. También generó controversia el video donde la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán, saluda a López Obrador durante un evento público. Para los críticos, esa escena fue políticamente devastadora. Para los simpatizantes del presidente fue simplemente un gesto humano sacado de contexto. A eso se suma otro dato importante. Durante el sexenio de AMLO, muchos analistas señalaron que el cartel de Sinaloa mantuvo e incluso expandió su influencia territorial y económica. Sin embargo, nuevamente eso no es una prueba automáticamente de una conspiración directa entre el gobierno y el cartel. Ahí es donde entra la gran dificultad de este tema. Porque una cosa es sospechar que hubo permisividad, incapacidad o mala estrategia de seguridad. Y otra muy distinta es demostrar legalmente una colaboración criminal. El problema estructural de México, más allá de AMLO, Calderón o Morena, el verdadero problema parece ser mucho más profundo. Los carteles no operan solamente como bandas criminales. En muchos casos funcionan como estructuras paralelas del poder. Controlan territorios, financian economías locales, intimidan autoridades, corrompen policía y penetran gobiernos municipales y estatales. Y cuando eso ocurre, durante décadas, la línea entre el Estado y el crimen organizado comienzan a volverse peligrosamente borrosa.
Por eso, cada administración termina enfrentando sospechas. Le ocurrió al PRI, le ocurrió al PAN, también le ocurrió a Morena. La diferencia es que algunos casos sí terminaron en condenas judiciales, como el de García Luna, mientras otros continúan moviéndose en el terreno de las acusaciones y de las sospechas públicas. Conclusión, hasta este momento sí existen investigaciones periodísticas y acusaciones serias como contra AMLO. Sí hubo testimonios de ex narcotraficantes e informantes. Sí hay decisiones de su gobierno que alimentaron las sospechas, pero también es cierto que existe una condena, que no existe una condena, no hay acusación criminal formal ni una prueba pública concluyente que confirme legalmente vínculos directos entre López Obrador y el cartel de Sinaloa. Y esa diferencia importa, porque en temas tan delicados como el narcotráfico y la política, la percepción pública puede destruir reputaciones, pero las acusaciones no equivalen automáticamente a una culpabilidad. Mientras tanto, México continúa enfrentando la misma pregunta incómoda que lleva décadas persiguiendo al país. ¿Es posible que los carteles alcancen tanto poder sin que sectores del Estado terminen involucrados, corrompidos o paralizados? Gracias por terminar este video. Te voy a pedir que tú contestes esa pregunta en tus comentarios, me sigas en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter. También estos videos los puedes conseguir en Spotify. Y tengo también cuentas en TikTok. Nos veremos en la próxima.